mercado. Como dijimos, la última fase de comercialización, por decirlo así, nunca caduca, porque podrían aparecer efectos adversos que hasta este momento no han sido descritos por el tipo de población o la calidad de población de la que se ha hecho la experimentación. Entonces, de hecho, sí será importante considerar cada uno de estos pasos. Como vimos también en algunos hechos importantes durante la pandemia, sabemos que las vacunas han seguido casi todos los pasos, con excepción de lo que sería la fase 3, porque ya no teníamos tiempo, pero sí se ha hecho hasta la fase 2, acortando en la mayor medida posible los tiempos en las primeras fases, y eso ha permitido que logremos tener vacunas contra el COVID en aproximadamente un año, ¿sí? Algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Algo que nunca antes se había visto, pero que sí se debe considerar en relación a otros elementos importantes, porque eso nos va a permitir, si quieren, tener mejores perspectivas y mejores alternativas más adelante, ¿sí? También habíamos hecho la comparación del dióxido de cloro, ¿no es cierto?, que no tiene absolutamente ninguna de las fases para ser administrado en población como tal. Entonces tenemos que ser nosotros muy cuidadosos y muy criteriosos con lo que recomendamos a la población general, porque como ya les había mencionado, uno de nuestros principios básicos más importantes será no hacer daño, ¿sí? Bien, entonces queda claro, ¿no es cierto?, el principio activo, el excipiente y el nombre químico y su diferencia con el nombre comercial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el químico y el comercial? Sí, me dicen que está ya, con el que se vende. ¿Qué deben prescribir ustedes como médicos? Genérico. Y sí, la legislación autoriza que recomienden algún nombre comercial, ¿sí? Pero la principal razón por la que debemos acostumbrarnos a manejar bien los nombres genéricos es porque los genéricos son universales, no cambian en ninguna parte del mundo, son los mismos. En cambio, los nombres comerciales cambian en cada país, en cada región, en cada departamento, etc. ¿Sí? Bien, ahora, cuando hablamos de la farmacología como ciencia, esta está en directa relación con el medio ambiente y con la toxicología, ¿vale? Es decir, si bien cuando nosotros hablamos de fármacos, hemos dicho que vamos a estudiar la farmacocinética y la farmacodinámica, que nos va a permitir entender cómo ese fármaco interacciona con el paciente, no solo el paciente va a interaccionar con el fármaco, sino que ese fármaco también va a tener un impacto en el medio ambiente y en el ecosistema en el que vive el paciente. Y además el paciente, al consumir sustancias químicas como son los fármacos, drogas, medicamentos y demás, también puede tener un impacto en el medio ambiente. Vale decir, todo esto se relaciona y va a estar asociado a farmacología y toxicología clínica, que se va a manifestar en el paciente, pero también a lo que conocemos como toxicología ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, los pacientes en general usan fármacos y muchas veces sobra el fármaco, ¿sí? O porque no ha terminado su tratamiento, o porque compró de más, o se compró un blister de paracetamol y tomó uno, ¿sí? Y resulta que ya se venció. ¿Cómo desecha ese fármaco? ¿O cómo debería desechar? ¿Cómo desechan ustedes cuando se vence un fármaco en su casa? ¿De dónde lo botan? A la basura común, ¿cierto? Y es una sustancia química. No debería ir a la basura común, porque eso va a ir a contaminar suelos, aguas, que van a estar en contacto con los alimentos que después recibimos, con los animales que viven en esa naturaleza, que puede ser que los consumimos. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que a veces no nos ponemos a pensar, pero claro que tienen un impacto, ¿sí? Hay gente que desecha sus fármacos al inodoro, supuestamente para que nadie más los use. Ya, está bien que nadie los use, pero desechar al inodoro está contaminando aguas también, ¿sí? Ahora, también en la industria hay fármacos que se usan en los animalitos. Las vacunas que les ponen a los pollos, ya no fármacos, pero sí, si quieren desparasitarles, les ponen a los animalitos. Vitaminas les ponen, hormonas les ponen y demás. Y eso está llegando a nosotros, ¿sí? Entonces, vean, siempre tiene una relación con todo lo que nos rodea. Por eso es que se ha cambiado el concepto de la salud. Porque no vivimos aislados en una burbuja donde no tenemos ninguna interferencia con todo lo que nos rodea. Al contrario, nuestros pares nos afectan, la tecnología nos afecta,
las plantas nos afectan, el medio ambiente nos afecta. Entonces, todos esos elementos son importantes y van a tener alguna repercusión con esto, ¿sí? Bien, algunas definiciones que tenemos que recordar cuando hablamos de farmacología son las siguientes. Xenobiótico. ¿Cómo definimos xenobiótico? ¿Qué es un xenobiótico? Ahí dice, ¿qué dice? ¿Y qué sustancias químicas que no se sintetizan en su organismo conocen? Muchas, pocas. Paracelso, que es el padre de la toxicología, decía una frase que es muy aplicable más ahora que antes. Decía, todo es veneno y nada es veneno. Depende de la dosis. Y yo digo, también depende del tiempo. Ahorita van a ver por qué. Los venenos, fíjense, son sustancias químicas, como los fármacos. ¿Un fármaco puede ser un veneno? Sí. ¿El agua puede ser un veneno? Absolutamente. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay venenos de origen biológico, como las toxinas, y hay venenos inorgánicos, como el plomo, el arsénico, el mercurio, etc. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, las toxinas, que son venenos, ¿siempre son dañinas? ¿O pueden ser benéficas? ¿Qué están buscando? ¿En qué caso? ¿Qué toxina conoces que es benéfica? ¿Qué dice? ¿Qué toxina conocen que puede ser benéfica? ¿Han escuchado de los estudios de la avitoxina, por ejemplo? Es el veneno de las abejas, ¿no? Y se plantea como alternativa terapéutica en pacientes con artritis reumatoide, porque disminuye las lesiones locales. Literalmente les hacen pinchar con abejitas cada día, ¿sí? Entonces sí, tenemos toxinas que usamos de forma terapéutica. Obviamente si te pican 1000 abejas a la vez te mueres, pues, ¿sí? Pero esas dosis pequeñitas que les ponen 1 o 2 picaditas por día, les están ayudando en esa enfermedad que es incurable y que es degenerativa, ¿sí? O por ejemplo la toxina botulínica, que tanto se usa en estética, por ejemplo. En otras cosas que no es estética, usamos en pacientes que tienen contracción muscular espástica y que no pueden ni siquiera movilizar o hacer movimientos pasivos. Porque, ¿qué hace? Relaja el músculo, ¿sí? ¿En dosis altas me puede matar? Claro que sí. Pero en dosis pequeñas puedo obtener buen beneficio. Entonces, vean cómo es la dosis tan importante, ¿sí? El agua, como decíamos, que es tan necesaria para la vida, nos puede matar si la consumimos en cantidad inadecuada. Si yo me tomo 8 litros de agua, por ejemplo, ¿será que me muero? ¿Sí? ¿Por qué? Detalle, no les he dicho en cuánto tiempo. Si me tomo 8 litros de agua en 2 días, no pasa nada. Voy a estar bien hidratada, ¿sí? Pero si tomo 8 litros de agua en 2 horas, pues ahí me puedo morir, ¿sí? Entonces, vean, no es solo la cantidad, sino el tiempo, ¿sí? Entonces yo siempre les digo aquí, fíjense acá la cantidad de xenobióticos que menciona y que no son los únicos, ¿no? Tenemos contaminantes ambientales, alimentos, bebidas, cosméticos y demás. Y siempre les hago hacer este ejercicio cuando llegamos a esta parte. Por ejemplo, hoy día, cuando se han levantado, ¿se han lavado sus dientes? ¿Con qué? Con pasta dental. ¿Y esa pasta dental ustedes han hecho o han comprado? ¿Qué han comprado? Es sintético. Ya han estado en contacto con altos xenobióticos, ¿sí? Porque no tiene un solo compuesto. Segundo, ¿se han duchado? ¿Con qué se han duchado? Champú. ¿Y el champú ustedes lo elaboran? ¿Es artesanal? No, lo compramos. ¿Tiene conservantes? Claro que sí. ¿El jaboncillo que han usado? También. ¿Se han usado crema de enjuague? También. ¿Se ha usado alguna crema para el antifreeze? También, ¿sí? Y luego cuando se han arreglado, se han peinado, ¿se han puesto cremita azucarita? También, ¿sí? ¿Se han puesto bloqueadorcito solar aunque estaba lloviendo? Sí, hay que ponerse también, pero ahí está. ¿Cuántos vamos? ¿Sí? Se han puesto un poquito el labialcito, un poquito los ojitos con rimelcito, unas sombritas por ahí. Si es que se han puesto, ¿ya cuántos son? ¿Se dan cuenta? ¿Han desayunado? ¿Qué han desayunado? Café. El café lo mueles, lo destilas, cosechas en tu casita. ¿No? Sintético. ¿Tiene conservantes? Sí.
¿Qué más han desayunado? Pan. ¿El pan viene con harina procesada? Sí. ¿Lo hacemos en casa? No. ¿Qué más han comido? Se han comido mortadelita, mantequilla, bueno, ya está. Sigue siendo procesado. ¿Sí? Luego aquí en la U, ¿qué han comido? Si están aquí todo el día, ¿han comido algo del kiosco? ¿No? ¿Nada? ¿Están muriendo de hambre? Entonces, vean, sin pensar, solo hoy hemos estado expuestos a un montón de xenobióticos que son dañinos para la salud, pero estamos expuestos todos los días. ¿Y se han sentido mal hoy? No, hoy no. Pero eso nos va a pasar factura en unos 10, 15, 20 años. Porque lo hacemos todos los días. Casi todo lo que has mencionado ahorita lo hacemos todos los días. ¿Sí? Otra cosita. ¿Han agarrado su celular desde esta mañana? Ya ves que se levantan, ¿no? Primero, a ver, me ha escrito el tóxico. ¿No? Porque si no se va a enojar si no le respondes. Entonces, fíjense, ¿y cuántas veces ya han agarrado su celular hoy? Solo hoy. ¿Y esto emite energía radiante? Sí. Si lo he puesto al bolsillo de mi pantalón, como suelen hacer los varones, hasta estoy irradiando mis testículos. ¿Sí? Porque ya hay estudios que han dicho que no debe estar en el bolsillo del pantalón porque está muy cerca de los genitales. También la nacha, ¿no? Está cerquita de los genitales, el aparato reproductor es ahícito. ¿Sí? Y lo llevamos porque comodidad, aunque hay estudios que dicen que no debemos hacer. ¿Sí? Las personas que hablan bastante por el celular, se les recomienda usar manos libres. ¿Por qué? Porque ya han demostrado estudios que hay relación con más incidencia de cáncer cerebral, con tumores cerebrales. ¿Sí? Entonces, vean qué cosas son importantes, pero lo hacemos todos los días. En la noche apagan su wifi. Los por ahí me escriben tóxico a las 3 de la mañana, se van a enojar si estoy desconectado, ¿no? Y lo dejamos prendido. Deberíamos apagar. El celular duerme a su lado, ¿no? Porque siguen ahí así. Se cae su cara. Ahí a su lado el celular. Y los está irradiando toda la noche. ¿Sí? Entonces, sí se ha vuelto una herramienta necesaria. Trabajamos con esto, nos comunicamos. Es cierto. Es un mal necesario, por decirlo así. Pero estar 24/7 pegado a eso, no es necesario. Entonces, tengo que ir amortiguando. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo para amortiguar esa toxicidad? Haces actividad física, te alimentas bien, duermes bien, qué sé yo, tomas antioxidantes, vitaminitas, qué sé yo. Si haces esas cosas, le estás ayudando a tu organismo. Pero si encima de eso duermes mal, te desvelas, te gusta beber, te gusta fumar, eres sedentario, le estás sumando. ¿Sí? Por eso es que decimos, el cáncer es multicausal. Y no es porque, es que desde ayer pues he comido mal. No, es porque llevas años con estas cosas. Y hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, ¿pueden venir sin respirar? No, no es cierto, es imposible. Tenemos que respirar. ¿Pero está contaminado el aire? Contaminadísimo. ¿Nos vamos a intoxicar 24/7 todos los días hasta que nos vayamos a morir? Sí, porque no podemos no respirar. Eso necesito hacerlo, ¿sí? Pero meterle marihuana, por ejemplo, no necesito, ¿sí? Pero si lo hago, le estoy sumando un factor de riesgo más. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos elementos tienen una repercusión en la salud de la población general. Y nosotros también somos población general. Nosotros como profesionales en salud tenemos más riesgo de algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, el estrés. Nuestra vida es completamente estresante. Vivimos con estrés, nos adaptamos a vivir con estrés. No es que nos acostumbremos o dejemos de estresarnos, no. Nos adaptamos a pesar del estrés, rendir. A pesar del estrés, hacer un buen trabajo. ¿Sí? Y si no, podemos colapsar. Nos puede ganar, sí. Puedes no adaptarte, claro. Por eso colapsa la gente. ¿Sí? Entonces, vean, todos estos elementos son importantes porque de eso depende la salud del individuo, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Y fíjense, nosotros que somos médicos y sabemos algunas cosas, igualito seguimos haciendo lo mismo. La población que no sabe, pero pues. Y luego nos preguntamos, ¿por qué habrá más cáncer ahora que antes, no? ¿Por qué habrá cáncer en niños que antes no se veía? ¿Por qué habrá cáncer en población joven y antes no se veía? Sería así los abuelitos que ya viven mucho.